Bueno, vamos a continuar, y siempre es bueno continuar por donde lo hemos dejado. ¿Quién de nosotros no necesita hoy fuerza como el búfalo? Creo que todos, ¿no? Hoy, mañana y todos los días que nos quedan, porque tenemos una labor grande por delante y necesitamos esa unción del Espíritu Santo, esa fuerza que solamente viene de parte de Dios, porque es necesario que el trabajo que Dios nos encomienda lo hagamos fortalecido por el poder de su Espíritu Santo. Salvi abría la reunión leyendo un salmo y yo me quedé con un versículo, es el Salmo 92, y en el versículo 10, un clamor que debe de estar en nuestro corazón, un clamor que debe de estar en nosotros, que ella nos invitaba a que lo oráramos cuando estaba diciéndolo y que pocas voces se escucharon. Yo creo que en el interior todos lo dijimos, pero que es bueno que proclamemos una y otra vez, en la seguridad de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y dice, porque tú aumentarás mi fuerza. No dice que la aumente, sino que en la confianza que el salmista lo habla, tenemos que hablarnos nosotros. El Señor aumentará nuestra fuerza, y no de cualquier manera, sino que la aumentará como la del búfalo. Y seré ungido, tampoco dice y podremos ser, sino seré, en la confianza de que así es, seremos ungidos con aceite fresco, con el poder del Espíritu Santo, empoderados en Dios, es como vamos a tener esa fuerza para poder llevar a cabo esa parte. Y qué bueno que Dios prepara las cosas y sin hablar unos con otros, pues bueno, encamina el mensaje que quiere darle a su pueblo de una forma correcta. Y yo quería hablaros hoy del día de Pentecostés. De Hechos 1, el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama en su pueblo y comienza la iglesia empoderada, la iglesia de Cristo, tal como Él la concibió. Había pasado todo el Antiguo Testamento, había pasado parte del Nuevo Testamento, donde Jesús era quien tenía el Espíritu Santo en sí, enseña a sus discípulos, pero ahora llega el momento en que Él se tiene que marchar y tiene que dejar comisionados a sus discípulos para que comience lo que estamos viviendo hoy. Esta reunión que tenemos hoy comenzó un día en el aposento alto, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y comenzó lo que es la iglesia de Cristo. Y qué bueno que hay fechas señaladas a lo largo de toda la Biblia que no están ahí de cualquier manera, no están puestas de cualquier forma. Y qué bueno es cuando vemos la armonía tan perfecta que hay en todas las cosas que Dios hace. Y te das cuenta de que los planes de Dios son planes perfectos. Porque el día de Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua. Vamos a celebrar también hoy la Cena del Señor. Y ocurre además como celebración del día que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. El día de Pentecostés fue cuando Dios entregó a Moisés, le entregó la ley. Y si os acordáis, hace unos días hablábamos de que la ley era la palabra de Dios expresada en la ley, era la guía que Dios había dado, porque todavía no estaba la guía, que es el Espíritu Santo, que es el que tenemos hoy. La ley fue la guía que Dios le dio al pueblo para que pudieran andar conforme al corazón de Dios, para que los mandamientos de Dios, el deseo de Dios para con su pueblo, para con su gente, se pudiera llevar a cabo. Ese día de Pentecostés, en el monte Sinaí, Dios entrega las tablas de la ley a Moisés. Y dice la palabra de Dios, en el Salmo 119, 105, que esa palabra es lámpara a nuestros pies. O sea que Moisés, cuando recibió la ley en el monte Sinaí, lo que recibió fue una linterna que alumbraba el camino de los creyentes para que no nos desviáramos del propósito de Dios, del camino que Dios había marcado para que nosotros andáramos o anduviésemos en sus preceptos y en sus caminos. Y ahora, de nuevo otro día de Pentecostés, después ya de haber
Cristo consumado su venida, haberse ofrecido como sacrificio, haber derramado su sangre por el perdón de pecados, haber constituido y haber roto el velo del templo, donde con ese Pentecostés había un velo en el templo donde nosotros no podíamos llegar a la presencia de Dios. Y una de las grandes maravillas que Jesús hizo con su resurrección fue que el velo se rasgó y ya nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, ya tenemos entrada a la presencia de Dios. Y esa palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra vida ya no es lámpara, ya esa palabra mora en nosotros, ilumina nuestro interior y es quien nos guía a hacer las cosas correctamente. Porque la gracia no invalida la ley, la gracia graba la ley en nuestros corazones, porque Dios no se equivocó cuando dio la ley. La gracia de Dios lo que hace es que ya no necesitamos cumplir las cosas porque están escritas, sino porque están escritas en nuestro corazón. Y sabemos, porque el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro ayo, quien nos guía y quien nos corrige, quien nos redarguye, quien nos dice, ten cuidado. No, ya no tenemos que estar consultando, a ver, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer? El Espíritu Santo quien nos lleva por donde debemos de andar. Jesús había estado con sus discípulos y con mucha gente, pero fijaros que no es suficiente conocer. Ellos habían conocido a Jesús, habían experimentado cosas con Él tremendas, habían visto cómo Jesús multiplicaba panes, peces, resucitaba a los muertos, sanaba enfermedades, hacía un montón de milagros. Pero había algo dentro del corazón de las personas que todavía faltaba. Cuando nosotros nos convertimos, ocurre así, empezamos a ver a nuestro alrededor cosas que nos llaman la atención, cosas que no son naturales, cosas que son sobrenaturales para nosotros, naturales para Dios, pero sobrenaturales para nosotros. Comenzamos a ver milagros, comenzamos a ver vida transformada, comenzamos incluso a ver cómo nuestra vida se va transformando. Y damos un paso de fe cuando nos bautizamos, ¿no? Y damos ese primer paso de fe donde nos comprometemos delante del pueblo de Dios a caminar en los caminos correctos de Dios. Pero es necesario que el plan de Dios se lleve a su totalidad. Y el plan de Dios comienza realmente en la vida de las personas cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que anhelar tremendamente en nuestro corazón ser bautizados por el Espíritu Santo. No conocer al Espíritu Santo. Estos son temas un poco delicados, pero son importantes. No es conocer al Espíritu Santo, no es conocer a Jesús, es tener una intimidad absoluta con Él. Porque el Espíritu Santo no se inventó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, estaba desde el principio. Cada uno había cumplido un papel en el tiempo. Jesús como hijo había cumplido el suyo y era necesario, dice, es necesario de que yo me vaya para que mi Padre envíe al Consolador, para que el plan de mi Padre con su pueblo continúe adelante. Y ocurre, vamos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí habla de 40 días porque desde la Pascua a Pentecostés hay 50, no hay 40 días. Pero Jesús celebró la Pascua y a los 10 días, en ese transcurso de esos 10 días que faltan, digamos, desde la Pascua hasta los 50 días de Pentecostés, fue cuando lo apresaron, lo mataron, lo sepultaron y resucitó y venció la muerte y nos dio la victoria sobre el enemigo. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. O sea que Jesús le está diciendo, ahora lo que habéis oído, lo que habéis escuchado, lo que todavía no entendéis, quedaros aquí, porque esto se va a hacer real. Por eso nosotros no somos quien marcamos los tiempos, es Dios quien marca los tiempos, porque no le dice qué día va a ocurrir, sino que le da una orden, tú quédate aquí, que en el día señalado mi Padre va a continuar con su plan.
dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En el Evangelio de Lucas, en los 4 evangelios, está esta promesa. Vamos a leer en Lucas 3:16, ¿qué dice Juan el Bautista? Luego vamos a ver que Jesús también lo dice. ¿Qué dice Juan el Bautista? En Mateo 3, Marcos 1 y en Juan 3 también está esta misma proclamación de Juan el Bautista. Y se respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y qué bueno que, haciendo un paréntesis en la predicación, como Juan el Bautista se humilla y nos enseña a humillarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando habla de este Jesús que nos bautizará, que nos bautiza actualmente con el Espíritu Santo, dice que Él no se siente digno, siendo lo grande que es, que ¿sabéis cómo Jesús lo elogió? Dice, pues si Jesús me elogió a mí, el que lo ha dicho, no soy yo digno de quitarle, y está hablando de quitarle podía haber dicho de quitarle la chaqueta, de cederle el asiento, no, y dice de desabrocharle el calzado, pues dice, para desabrocharte el zapato que hay que hacer, está postrado delante de él. Y como el Espíritu Santo nos enseña en todos estos pequeños detalles que tenemos que escudriñar la Escritura, por eso es bueno escudriñar la Escritura. Si nos pudiéramos detener a ver qué significan las palabras en griego, todavía llegaríamos más profundamente a entender estas cosas. Pero bueno, todo tiene su tiempo y es una tarea que nos queda. No te conformes con lo que escuchas, ya lo hemos hablado muchas veces. Escudriña tú la Biblia, busca tú la revelación, el rema de Dios en la palabra. Dice en el 5, porque lo aclara ahora en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y de nuevo no le dice nada. Y ante esta situación, parece que los apóstoles, o puede parecer que los apóstoles son un poco, o se quieren adelantar en el tiempo, pero vamos a ver que no, que hacen una pregunta correcta. Y Jesús cuando les responde no les recrimina, les aclara, porque dice en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y puede parecer, incluso yo lo he escuchado incluso predicar, ¿no?, de que los apóstoles habían pasado de decir, ¿tú quién eres para preguntar esas cosas? Pero ellos estaban haciendo una pregunta lógica de personas que no tienen el Espíritu Santo en su vida, porque tienen dudas que Dios no le ha revelado todavía en su corazón de cuáles son los tiempos. Por eso, en estos tiempos hay tantas personas dentro de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos que andan locos con las señales, con interpretar las cosas, con querer saber, con querer adelantarse a la que solamente Dios sabe. Nosotros en este tiempo, que es un tiempo señalado, un tiempo marcado, marcado además en la Biblia, este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de la cual la palabra de Dios habla de él, pero no es nuestro momento no es saber, sino saber qué tenemos que hacer en este tiempo. Y es lo que Jesús le aclara. Jesús no le recrimina que le hagan esa pregunta, sino que les dice cuál va a ser su labor en este tiempo. Ellos habían hecho una pregunta que nosotros podemos justificar, de que no, es que los terremotos, las guerras, todo lo que está sucediendo son señales ¿vale? Sí, son señales, pero que no marcan un tiempo concreto, porque ese tiempo concreto solamente Dios lo conoce. Y en ese momento los apóstoles estaban haciendo esa misma pregunta. Y después de 2000 años todavía la iglesia continúa, pero es porque nos falta esa unción del Espíritu Santo que traiga revelación a nuestra vida del tiempo real que estamos viviendo. Por eso es tan necesario la unción del Espíritu Santo. Jesús les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
el hecho aquí habla de tiempo y de sazones, o de tiempo, y en otra versión dice época y momento, habla de diferente, ¿no? Pero en el griego habla de crono. Cuando dice en el tiempo, la palabra que utiliza es crono, que es el tiempo que nosotros medimos. Dice que ni aun en el tiempo que nosotros medimos, ni en el kairos, que es lo que significa la otra palabra sazones, en el original es kairos, que es el tiempo de Dios, ni en el tiempo nuestro, ni en el tiempo de Dios, nosotros tenemos por qué interpretar cuándo va a ser, ni cómo va a ser, sino de qué tenemos que hacer nosotros para estar primero preparados nosotros, porque cuando Jesús habla en Mateo de las señales antes del fin, lo que dice es, cuando estas cosas sucedan, mirad cómo están vuestros corazones. O sea que la advertencia que hace Jesús es decir, en vez de preocuparte, mira cómo estás tú en tu relación conmigo, mira cómo está tu intimidad conmigo, mira cómo estás de preparado, porque como voy a venir como ladrón en la noche, ¿vas a tener aceite en la lámpara o no vas a tener aceite en la lámpara? ¿Vas a tener la lámpara pero no vas a tener aceite? ¿Vas a tener aceite pero no vas a tener dónde quemarlo? Eso es más difícil, ¿no? Pero bueno. Y cuando le dice, cuando le responde a esta pregunta y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el propósito de Pentecostés. El Espíritu Santo lo que iba a revelar no era si se iba a instalar el reino, si era el tiempo, sino que el Espíritu Santo iba a traer un conocimiento real del plan de Dios, iba a traer un mandato a todas las personas que reciben ese Espíritu Santo de qué tenemos que hacer con él. Porque ese poder no es un poder para mandar, es un poder para servir, es un poder para predicar. Es un poder de la unción de Dios en las cosas que hacemos. Un poder que aumenta nuestra fe, o que debe de aumentar nuestra fe, para orar por los enfermos, para hacer todas las maravillas que el Espíritu Santo puede hacer a través nuestra y que quiere hacer. Porque el Espíritu Santo no se ha debilitado. ¿Saben lo que se ha debilitado? Nuestra fe. Lo que se debilita es nuestra fe. Por eso necesitamos más que nunca que ese poder que nos va a hacer que la fe aumente hasta donde seamos capaces de creer. Jesús la comparaba con un grano de mostaza y decía que si la tuviéramos así de pequeña, como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, muévete, y se movería. Y hoy la iglesia está dormida. Estamos dormidos. Porque no confiamos en ese poder. Que Dios nos bautiza con el poder del Espíritu Santo y fuego, ese fuego del Espíritu que nos hace ser apasionados en las cosas de Dios, que nos hace hacer mirar al perdido, como Cristo nos miró a nosotros un día, que por eso estamos aquí, con esos ojos de misericordia que Dios nos miró, que hizo que nuestras vidas, al dar ese paso de fe, pudieran ser transformadas. Y perdimos el miedo a la muerte, perdimos el miedo a la persecución, perdimos el miedo, o deberíamos de haberlo perdido. Porque no podemos vivir confiados en que ahora podemos reunirnos y predicar la palabra. ¿Quién sabe quién nos espera? ¿Tú quieres leer los tiempos? ¿Quieres saber qué es los tiempos? Pues la Biblia dice que quién sabe qué es lo que nos va a ocurrir. Cuando Pablo se convierte, le dice a Ananías, no, Ananías, ahora por él que yo le voy a revelar lo que tiene que padecer por mi nombre. ¿Y qué si no lo revela a nosotros? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a ser como los jóvenes en el horno de fuego? Cuando dijeron, de tu mano seguro que nos libra. Del horno de fuego es su voluntad. Si tenemos que ir, vamos, pero de tu mano yo no me voy a arrodillar delante de ti. ¿Seremos nosotros capaces de decir eso a las cosas del mundo? Porque recordamos que hablábamos hace días. Cualquiera que nos mate nos puede acortar los días, pero la vida no nos la puede quitar. Porque nuestra vida es Cristo. Y Cristo es eterno. Nadie te puede quitar la vida si tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Luego, ¿dónde está el miedo? ¿O por qué vamos a tener miedo? Vamos a anhelar este día de Pentecostés,
que sea una realidad en nuestra vida. Que no tiene por qué ser un día señalado, no tenemos que esperar. Es decir, cuando es Pentecostés, para que el Espíritu Santo, no, estos son figuras y tipos de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Él escogió este día con una connotación de enseñarnos algo sin ser doctrinales. A mí, yo lo que he aprendido cuando estaba viendo estas cosas es decir, que es bueno, ¿no? Porque nunca había, hoy investigando es cuando he descubierto que el día de Pentecostés fue cuando fue entregada la ley. No lo sabía, ¿no? Nunca había caído en ese detalle. Igual tenía que haber caído, que ya llevo bastantes años leyendo la Biblia, pero nunca había caído en ese detalle. Pero qué bueno, ¿no? Darte cuenta de que hace poco que Dios me revelaba de que la ley era la lámpara y que el Espíritu Santo es la lámpara interior y todo este tipo de cosas, ahora de nuevo lo reafirma con esta claridad que a partir de hoy tengo yo en mi vida, ¿no? Es decir, qué bueno, esa lámpara, esa luz, ya no es una luz de la linterna, ya es una persona que vive en mí, que mora en mí, y que yo tengo que dejar que Él haga la obra que Él comenzó. Porque creo en sus palabras y dice que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y ahí en ese deseo tenemos que estar. En Juan 14, antes veíamos que decía que la promesa del Espíritu Santo, Jesús decía que lo cual oísteis de mí, ¿no? Y habíamos leído a Lucas, donde era Juan el Bautista, en quien anticipándose al ministerio de Jesús, porque fue el precursor del camino de Jesús, había hablado de que detrás mía vendrá alguien que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, pero cuando Jesús le dice a sus discípulos el día de Pentecostés, la cual oísteis de mí, está hablando lo correcto, porque en Juan 14, en el versículo, a partir del versículo 15, no, esto es Marcos, Juan 14, a partir del versículo 15, habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, Jesús ya había anunciado, no se equivocó cuando dijo lo cual oísteis de mí. Ahora vemos que ya se lo había dicho a sus discípulos y a nosotros, a todos los que hemos leído en el Nuevo Testamento y que lo leemos de continuo, pues nos damos cuenta de que, igual que no está hablando con Juan, la Biblia está escrita para ti y para mí. Y eso nos lo está diciendo el Padre a nosotros, Yo rogaré, está diciéndonos Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí hay un versículo clave para entender la obra del Espíritu Santo. Pues dice, en el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Luego tenemos que procurar y pedirle a Dios que nos aparte del mundo, que nos guarde del mundo, no que nos aparte del mundo, que nos guarde del mundo. Y ahora tiene sentido por qué Jesús ora, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero ¿dónde estamos? En el mundo, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Pero dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿vale? ¿Y por qué estaba diciendo estas cosas? Porque dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Por eso podemos recibir el Espíritu Santo. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Y ahora fíjate en la palabra que dice aquí. Porque mora con vosotros. El Espíritu de Santo está. ¿Vale? Y lo afirma. Porque mora con vosotros. Importante prestar atención a esto, porque mora con vosotros. Dice, y estará, y esa es la promesa, y estará en vosotros. Porque el Espíritu Santo no quiere morar entre nosotros, sino que quiere vivir en nosotros. Porque el Espíritu Santo ha estado siempre. Pero en el Antiguo Testamento, incluso en parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba en el pueblo, en la gente, o entre la gente.
Pero a partir del milagro de Jesús, de romper el velo y de tener nosotros acceso al lugar santísimo, el templo se convierte, nuestra vida se convierte en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros creamos y seamos capaces de recibir esta promesa, el Espíritu Santo no estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Ese es el milagro de Pentecostés. Y ese es el milagro que se tiene que ocurrir en el Pentecostés particular que tenemos que tener cada uno. Que cuando recibamos el soplo del Espíritu Santo, seamos capaces de ser portadores de la presencia de Dios y que nuestro cuerpo sea morada de Dios. Para ello es necesario que nosotros menguemos para que Él pueda crecer. Ese día de Pentecostés que marcó un antes y un después en la vida de la iglesia, pues qué bueno por la iglesia. Qué bueno por la iglesia. Lo importante es que ese día de Pentecostés marque un antes y un después en nuestras vidas. Que cada uno tengamos ese Pentecostés particular, donde el Espíritu Santo no esté con nosotros, sino esté en nosotros. Que podamos recibir ese fuego, ese soplo del Espíritu en nuestras vidas, que nos haga hacer todas las maravillas que el Espíritu Santo hace. No nosotros, sino el poder de Dios. Por eso dice, recibiréis poder, porque el Espíritu Santo es poder, pero poder de testificar, poder de caminar, poder de tener esa fuerza, como empezamos como el búfalo. Que es bueno cuando alguien puede experimentar que donde no llega tu fuerza, cuando tú estás metido en los planes de Dios, los caminos no son caminos, y los pies no son pies, tus pies vuelan. Qué bueno, yo conozco a una persona que predicó a personas que no hablaban su idioma y predicó en español y lo entendieron. Lo conozco personalmente a ese chaval y te puedo dar testimonio que es verdad. Hablaba en español a personas de otras lenguas y veía como sus ojos lloraban, como su cuerpo se estremecía con la palabra. Porque el poder del Espíritu Santo está vigente hoy. Y a veces nos dejamos adormecer por nada. Vamos a terminar. Tenemos la Santa Cena ahora y vamos a terminar con un versículo también que viene en Juan. Tenía más, pero vamos a dejarlo así porque tenemos la Santa Cena ahora. Dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ya no se conformaron con lo que habían vivido con Jesús, sino que ya tenían el ayo en su corazón que les recordó les recordó por qué cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos y Pedro le dice que no, le dice, Pedro, no le des vuelta, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. ¿Cuándo? Cuando recibió el Espíritu Santo y les reveló por qué Jesús hacía las cosas que hacía. Y cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo vamos a dejar de ser estudiantes de la Biblia y vamos a poner por obra lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído, que está todo bien, que está bien el conocimiento, pero necesitamos el rema de Dios. Que el conocimiento sea una verdad en nosotros, porque la palabra no es una palabra escrita, la palabra de una persona, es la persona de Jesús, que vive y reina y que nos guía. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Somos a veces tan torpes. Sé que ninguno de nosotros cae en ese error, pero sí he visto personas que se han visto tan prepotentes de decir, a mí ningún hombre tiene nada que enseñarme, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseña. Por favor, entonces, ¿los hombres no somos instrumentos en manos de Dios o qué somos? ¿O no hemos aprendido cuando miras una puesta de sol? ¿O no eres capaz de aprender cuando ves cualquier situación que ocurre a tu alrededor?
No eres capaz de aprender cuando ves un necesitado que no conoce de Dios y Dios mueve tu corazón y ocurren cosas. No te está enseñando una persona que ni tan siquiera conoce a Dios. ¿Cómo podemos ser tan prepotentes? ¿Cómo podemos limitar el poder del Espíritu Santo de esa forma? Decir, no, yo ya voy por libre, ya. Yo tengo el Espíritu Santo y Él es mi maestro y tú eres un mindungui. Yo sí soy un mindungui, pero el Espíritu Santo que está en mí, no. Y cuando Dios usa mi boca para hablar, tampoco. Puede ser cuando hable de furu, cuando hable de tontería, pues sí, pero cuando hablo de las cosas de Dios, que son realmente de parte de Dios, porque no todo lo que sale de mi boca es de parte de Dios, ¿no? Pero cuando sale una palabra, y ahí está, cuando el Espíritu Santo te va sacando de oírlo todo, ¿no? Retenerlo todo, escudriñarlo y retener lo que tú veas que está conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por no dejarnos nunca huérfanos, por estar siempre con nosotros y en nosotros, Señor. Queremos recibir esa experiencia pentecostal en nuestra vida, de que el Espíritu Santo more en nosotros, Señor. Para ello es necesario, Señor, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer, y luego, Señor, que entendemos que no solamente abrirte la puerta, sino que dejar que tú entres hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Que tú quites todo lo que te estorba, que tú te hagas amo, dueño y Señor, porque así lo eres, de todo lo que ocurre en nuestro interior, Señor. Que nosotros seamos capaces de fundirnos en tu amor, de aceptarte como Rey, como Salvador, y de poder caminar contigo. Gracias, Espíritu Santo, por ser el ayo de tu iglesia, Señor. Gracias por la guianza que viene de parte de ti, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, la vida de tu siervo, Señor. Enséñanos a servirte con más, cada día, con más pasión, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y toma todo nuestro ser. Ya no quiero vivir para mí ni tan solo un instante. Solo quiero llenarme de tu poder. Para mí, llénanos de tu poder. Ven y toma todo nuestro ser. Ya no quiero vivir para mí.